Filipenses 4:2 nos dice así: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Padre, muchas gracias por estar aquí en esta mañana, por participar de este tiempo tan hermoso que tú nos regalas cada domingo, por ser obra de tus manos, por la creación, por la filiación y por ser iglesia tuya, Señor. Muchas gracias. Bendíganos con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Domingo pasado, nosotros estuvimos hablando sobre cómo confrontar bíblicamente y cómo manejar un tema de pecado con un hermano. Hablábamos de los 3 pasos. 3 pasos para la disciplina bíblica. Por increíble que parezca, la Biblia también tiene algunos pasos para algunas situaciones muy específicas. Ustedes se acuerdan que allí, en primer lugar, se hablaba de ir personalmente a hablar con la persona involucrada, con el que había pecado. Luego, de no haber sido escuchado, ir con 1 o 2 testigos y nuevamente buscar la restauración, porque la finalidad es esa, del que pecó. Una vez que el que pecó no reconoce su pecado, traer el tema para la iglesia y ser tratado en el ámbito de la colectividad, de la comunidad. Hoy nosotros queremos seguir dentro del tema conflicto, tomando como ejemplo a 2 hermanas, allá de la comunidad en Filipos, y ver bíblicamente que creyentes también tienen conflictos unos con otros. Porque creyentes no dejan de ser seres humanos. Por el contrario, la redención redime nuestra humanidad. La redención hace con que el ser humano, que debido al pecado se convirtió casi en una bestia sin frenos ninguno, vuelva a tener la humanidad rescatada, el sentir como de hecho un ser humano, sensible, que se arrepiente, que ama de la manera correcta, aún como un pecador. El tema entonces, de entrada, y nosotros seguimos dentro del libro La vida en la casa del Padre, ¿tá? Es una reflexión que estamos adaptando desde allí, es el capítulo 9 del libro, La vida en la casa del Padre. Tanto la reflexión del domingo pasado como esa, para que sepan, no hay nada nuevo bajo el cielo. Entonces, de entrada debemos entender una cosa. Creyentes también tienen conflictos unos con otros. Una lectura superficial de la Biblia nos ayuda a dar cuenta de eso. Basta leer la carta a los Corintios y vamos a ver que allí quizás sea el polo extremo de los conflictos entre hermanos. Pero no solamente allí. La iglesia puede llenarse de soberbia, como es la iglesia en la Odisea. La Odisea. Una iglesia soberbia. Una iglesia que el Señor le dio exhortación muy fuerte contra la soberbia de aquella iglesia, de aquellos hermanos. La iglesia en Éfeso, una iglesia con personajes importantísimos, como Timoteo, por ejemplo, que pasara por ella,
era una iglesia con mucha doctrina, pero una iglesia que tenía conflictos porque tenía poco amor. Y Pablo, no Pablo, sino que Jesucristo, en Apocalipsis, dando el mensaje a Juan, habla específicamente de esta faixa de la iglesia en Éfeso. Una iglesia que se aprimoró en la doctrina, pero en la doctrina seca, rígida, y aplicaba esa doctrina sin ningún amor. Y Jesucristo deja claro que ellos tenían que rescatar esa esencia en ella, porque doctrina no es para tirar a nadie para afuera o para arrebentar con la vida de nadie, sino que doctrina es para firmar los pasos del caminante, doctrina es para restaurar, doctrina es para dar guía a la vida del discípulo de Jesucristo. Doctrina es algo bueno, es algo dejado por el propio Cristo. Por eso Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que estamos firmes y fundamentados en la doctrina de los apóstoles, que no es nada más, nada menos que la doctrina de Cristo. Por eso se dice en Hechos capítulo 2 que ellos permanecían, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina. Doctrina es algo bueno, pero cuando la doctrina no está envuelta, cuando no está tomada por una actitud de amor, es puro legalismo. Es puro legalismo. Con todo eso queremos decir lo siguiente: hay conflicto entre creyentes. No podemos idealizar la vida cristiana pensando que entre dos creyentes no va a haber problema. Y hay. Así como hay problema en el matrimonio creyente, así como hay problema entre los papás creyentes con sus hijos creyentes, así como hay problema en la comunidad pastoral de santos piadosos y no piadosos, así como hay problema en la familia en general creyente. Hay conflictos, hay problemas, hay tensiones. Ahora, ¿cómo se arregla la tensión en el ámbito no creyente? Con un arma, por ejemplo, es una manera muy común de arreglar, entre comillas, un conflicto. ¿Cuántos problemas son solucionados en el tránsito así? Con uno buscando un arma o ya está de posse de un arma y ejecutando al otro. ¿Cuántos problemas son solucionados, entre comillas, en la calle a través de peleas, de las vías mismas? Ahora, el tema no es si entre creyentes hay conflictos o no, porque esto está cierto, hay. El tema es cómo los creyentes solucionan sus problemas. No preguntamos, ¿será que voy a tener problema en la iglesia A, B, C, D y puedo ir con todo el alfabeto español, portugués, griego, hebreo, todo? Sí, va a tener conflicto. Al menos que genere para ti una burbuja en la cual al salir de tu casa está en ella, al estar acá en el lugar de reunión está en ella y al volver para la casa sigue en esta burbuja. El tema es que cuando salga de la burbuja va a pelear con tu esposa creyente también. Va a tener conflicto con tu hijo creyente también. ¿Por qué? Porque es propio del ser humano. Es propio del ser humano. Otra vez, solo leer la Biblia hasta de manera superficial. La cuestión, vuelvo a repetir, es cómo el creyente soluciona, encara, encuadra los conflictos. Cómo los creyentes buscan solucionar sus tensiones unos con otros. Ahí está la cuestión. Y nos hace falta, de manera muy general, una cosmovisión bíblica, una visión de mundo que incluya todo, mundo mismo en el sentido de incluir todo, de incluir nuestras relaciones familiares, pero nuestras relaciones de la familia extendida, que es la iglesia, nuestras relaciones con nuestro trabajo, con nuestros estudios, una cosmovisión bíblica, para a partir de estos lentes buscar la orientación preventiva y la solución para los problemas, para los conflictos. Porque también allá donde voy a trabajar hay conflictos.
E não importa se somos todos creyentes, ou se há 2 creyentes e 3 não, há conflitos também. Há conflitos. Achar onde vou estudar, há conflitos também. E podem ser todos creyentes, podem não ser. Então, o creyente necessita uma cosmovisão bíblica. Necessitamos uma maneira bíblica de entender e solucionar ou buscar a solução de los problemas. Nem sempre se soluciona. En caso del agua já derramada, temos Mateus 18. Quando o pecado já foi cometido, quando a ofensa já tuvo su lugar, então se dão os 3 passos. Os 3 passos. Mas nem sempre é necessário. Aqui temos um exemplo de um trato público de um problema entre 2 hermanas. 2 hermanas, Evódia e Síntique. Como eram essas hermanas? Carnales, porque a vezes os problemas não se solucionam porque são 2 creyentes muito carnales. Ou uno não, pero o outro sí é muito carnal, e aí não há Bíblia que entre no coração deste creyente carnal para poder ajudá-lo a ver a dimensão do problema e poder buscar a solução. Não se pode abrir a Bíblia para tratar um problema biblicamente com alguém puramente carnal que não quer nem saber de lo que diz a Bíblia. É pérdida de tempo. Porque não se chega a nenhum lugar. Porque o creyente carnal não quer saber da Bíblia. Por lo menos de la Bíblia na vida práctica. Quizás quiere saber en la estantería de la casa, pero no para la vida práctica. No para la resolución de sus conflictos, de nuestros conflictos. Pero no es el tema que tenemos aquí. Porque mire la característica de estas 2 hermanas. Que já nos deixa um bom exemplo de nomes aí também para os papás que vão a ter hijas futuramente, Evódia e Síntique. Evódia, não sei, suena medicação, pero... Versículo 3. Asimismo te ruego também a ti, companheiro fiel, que ajudes a estas que combatieron juntamente comigo en el Evangelio. Combatieron, estuvieron juntas voluntariamente porque entendieron la dimensión del desafío y combatieron con Pablo en el Evangelio. No eran 2 creyentes carnales, no eran 2 creyentes que de por sí vivían y buscaban las contenciones en el ámbito de sus vidas personales y de la comunidad. Tenían características muy interesantes, combatieron ardientemente, fervientemente, juntamente conmigo. ¿En qué combatieron? En el Evangelio. No fue en una disputa política, no fue en un comité de base para cualquier tema que no fuera el Evangelio. Es una característica muy importante, porque Pablo cuando dice, yo combatí el buen combate, él está hablando, el buen combate está hablando del Evangelio, de la fe. Y él dice que estas 2 hermanas combatieron con él ardientemente, fervientemente, entraron en esta pelea con todo y estuvieron junto con Pablo. Y Pablo da otra característica importante. Estas hermanas, juntamente con Clemente y otros colaboradores, esto en el versículo 3, en el final, combatieron con Pablo, y ahora dice Pablo, cuyos nombres están ¿dónde? En el libro de la vida. Creyentes. Son creyentes, mujeres santas, piadosas, que combatieron con Pablo, que estuvieron con Pablo, pero ahora las 2 están peleadas. No se sabe por qué, Pablo no nos dice por qué, pero están peleadas. Y el tema es que esto ya creció, porque Pablo está tratando de manera pública. Pablo está escribiendo una carta para ser leída en la iglesia, en la comunidad de los creyentes, es decir, que el tema es público. Es decir, que el tema salió del ámbito de Evódia y Síntique y está en el ámbito de toda la iglesia. Esto ya llegó en los pasillos por donde caminan todos los hermanos. Llega, entra las 2, una se sienta allí y la otra acá, y el pasillo tiene que separar bien las 2 porque no se pueden cruzar las miradas. No se pueden mirar una a la otra de manera gozosa en el Señor. ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos. Pero algo pasó. Y este algo que pasó está contaminando la iglesia. Este algo que pasó está generando malestar en la iglesia.
Porque tal como hablamos domingo pasado, si la comunión es algo que contagia a la iglesia para bien, el pecado en todas sus dimensiones es algo que contagia también la iglesia para mal. Y las tensiones esas y los conflictos esos contaminan la iglesia. Contaminan la iglesia. Entonces es inevitable, porque empezamos diciendo que entre creyentes hay conflictos. Empezamos diciendo que esto es algo que damos por cierto, porque la Biblia da por cierto. Es inevitable el conflicto, pero no es inevitable que el conflicto siga. No es inevitable que el conflicto no tenga un camino bíblico de solución. Y es eso lo que Pablo está proponiendo, es eso lo que Pablo está hablando con estas dos hermanas. Él está pidiendo, exhortando con cariño y con mucho amor, pero también con mucha firmeza, que estas hermanas sean ayudadas a solucionar el conflicto, a solucionar el problema que ellas tienen. Por eso él dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Y aquí hay dos principios importantes. El primero es el principio de la responsabilidad mutua. Responsabilidad mutua. Hay una cosa que estamos huyendo de ella y bastante últimamente. Es la responsabilidad. Responsabilidad. Echamos culpa a todo y a todos. Buscamos hasta los pajaritos para echarle la culpa. Y no estamos asumiendo que somos seres estructuralmente morales. Porque así nos creó Dios, como seres morales. Es decir, que tenemos la conciencia del bien y del mal, aunque por naturaleza también siempre buscamos, debido al pecado, el mal, pero tenemos la conciencia de lo que está bien y lo que está mal, y sabemos que tenemos que asumir nuestro lugar de responsabilidad en cualquier circunstancia, también en la circunstancia de un conflicto, para que pueda llegar a un lugar común, a una solución. Pero lo que más vemos hoy es cada cual liberándose o livrándose o buscando librarse de su responsabilidad y echando la culpa siempre en el otro, siempre en los otros, siempre algo externo a mí. El principio del bailar para bailar se necesita dos. Me parece que no es muy verdadero en nuestra generación. Pablo empieza diciendo, ruego a quién? Al pastor de la iglesia, ruego a los hermanos con mucha madurez de la iglesia, ruego al cuerpo de ancianos de la iglesia, ruego a los diáconos de la iglesia. No, Pablo ruega a Evodia y a Síntique. A las dos, Pablo está llamando la atención, asuman la responsabilidad moral de ustedes dos en esta contienda. Antes de rogar a los compañeros de caminata, Pablo dice a ellas, asuman su responsabilidad en el hecho. Busquen ver cada cual dónde se equivocó. ¿Dónde cometió el error? ¿Cuál es mi parte en este proceso? ¿Cuál es mi culpa en este proceso? Y es eso lo que Pablo está rogando. Ruego, no a fulano, mengano, tengano, todo eso. Ruego a ellas, Evodia y a Síntique, a las dos hermanas que están con algún problema. Ellas tienen que mirarse a sí mismas, cada una, y ver cuál es su parte en el proceso. Porque si no, toda la iglesia, aunque tenga 1000 miembros, no era el caso allá, aunque tenga 1000 miembros, puede querer solucionar el problema, pero si las dos no asumen su parte en el proceso, no hay problema solucionado, hermanos.
No hay. El pastor puede ser un pastor que ayuna 50 horas por mes, no es mi caso, por las dudas. Que ora las madrugadas todas, también no es mi caso, por las dudas. Pero no habrá solución si las personas involucradas directamente en el hecho no asumen su lugar. No asumen. No hay solución. Por eso una cosmovisión bíblica, entender que el problema no es apenas el otro. Tengo que ver mi parte también, y si tengo culpa. Por supuesto que hay casos donde el problema fue muy directamente el otro. Pero aún en este caso yo tengo que ver que Cristo me enseña a perdonar, Cristo me enseña a buscar la restauración. Asumir, ese es el primer principio, hermanos. Asumir. Entonces tenemos, primero, entender que en la iglesia, en el ámbito de las relaciones entre hermanos, hay conflicto. Por más santos, hablando seriamente, por más santos, piadosos que sean, los hermanos, las hermanas, los jovencitos, las jovencitas, los ancianos, hay contiendas. Segundo, la pregunta no es si hay, la pregunta es cómo encaramos estos conflictos, estas contiendas y cómo solucionamos. Y el creyente tiene un camino, la palabra. Hermanos, dos personas peleando en el tránsito es difícil de solucionar y es por eso que casi siempre se pasa de largo, porque es un riesgo entrar para ayudar o querer hacer algo. ¿Cuántos ya perdieron la vida así? Pero dos creyentes en el Señor buscando solución para su problema es algo que se puede solucionar porque es solo abrir la Biblia y buscar la solución que Dios tiene para el problema. Son dos cosas muy distintas. Un matrimonio no creyente es complicado porque ¿cómo entrar en la orientación bíblica si uno no cree o si no creen? Pero un matrimonio de dos creyentes en conflicto se puede solucionar. ¿Por qué? Porque la Biblia da el camino y el creyente cree que la Biblia es palabra del Señor. Cree que la Biblia es palabra del Señor. Dos hermanos más ancianos, menos ancianos, jóvenes, que quieren solucionar un conflicto, abren la Biblia y no hay conflicto que pueda resistir a una Biblia abierta entre dos hermanos piadosos. No hay conflicto que pueda resistir cuando dos hermanos, hermanas, jóvenes o ancianos, piadosos, abren la Biblia para buscar la solución. Cuando los dos abren la Biblia para buscar la solución, 90% del conflicto ya está solucionado, porque fue en el lugar más correcto que puede ir. 90% ya está solucionado. Los 10% es buscar el lugar común. No se trata entonces de quién tiene razón, se trata de cómo solucionamos el tema. En segundo lugar, Pablo enseña que la comunidad participa también. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ahí entra la participación pastoral, ahí entra la participación del liderazgo de la iglesia, ahí entra la participación de los hermanos, ahí entra. Pero, en primer lugar, estas personas involucradas tienen que querer. Y si no quiere, no sirve, no hay caso del pastor más santo del mundo que pueda entrar y solucionar, porque no hay interés en que se solucione el problema. Ahora, si hay, Pablo está diciendo, te ruego también a ti, compañero, que puedas ayudarla, puedes buscar bíblicamente la solución para el conflicto. ¿Se dan cuenta que acá están dando de alguna manera los pasos de Mateo capítulo 18? Es que ya conocemos el caso de manera pública, llevado directamente a la iglesia, pero anteriormente, seguramente esto ya fue hablado, ya fue tratado de alguna manera, pero está creciendo y sigue creciendo. Y pocas cosas crecen tanto que conflictos en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia. Pocas cosas crecen tanto. Es chucho en el pasto y conflictos en la iglesia. Y fuego en pasto seco. Yo sé de los tres. De los tres. Y cómo crecen y se esparcen. Sé bastante de fuego en pasto seco. Yo sé de chucho
en Pasto. Sé cómo eliminar también. En algún momento puedo enseñar bien esto para ustedes, si la iglesia me permite, si me deja la iglesia, ¿no? Tenemos historia para contar sobre matar, asesinar chuchos y conflictos en la iglesia. Las tres cosas crecen bastante. Tres cosas crecen bastante. El tema es que el chucho es algo externo y no involucra directamente la eternidad. El fuego también no involucra la eternidad. Los conflictos en la iglesia involucran nuestras relaciones con lo que es eterno, que es la vida de la iglesia misma, que es la vida que Dios nos ha dado. Entonces son maneras muy distintas. Acá hay una seriedad muy distinta a cualquier otro camino que uno pueda tomar. Cualquier otro camino. Entonces, hay que buscar asumir la responsabilidad moral nuestra en el tema. No es tirar para allá, tirar para acá, y foi ele, foi aquella, y foi, no sé, y foi porque estaba muy frío, porque estaba muy calor, y foi porque... No. Asumir el lugar. Considerando que hay problema, entonces asumir dónde está el problema. En segundo, buscar la solución donde está, en la Biblia. En la Biblia. Aprender a abrir la Biblia entre hermanos, tenemos que hacer eso. Aprender a abrir la Biblia entre hermanos. Nosotros ya aprendimos a tener muchas Biblias. Tenemos que aprender a abrirla entre hermanos, entre familia. Aprender a abrir para caminar. Abrir la Biblia para caminar. Es por eso que Dios instruye tan fuertemente a los hebreos a enseñar a los hijos. Enseña, mira, cuando se levante, cuando vaya a dormir, cuando vaya por el camino. Llevaron tan literalmente la cosa que crearon versículo para poner acá en el frente y para poner en los brazos. Pero enseña ¿qué? La Biblia. É por isso que Pablo, quando escreve a los romanos, diz: eu não me avergüenzo de que? Del Evangelho, de la palavra, de la Bíblia. Pablo, que sabia muito de filósofos e de poetas, e não era que lhe faltava formação para poder recomendar a los romanos qualquer outro poeta ou filósofo. Não lhe faltava informação para nada, ele tinha muito, era intelectual. Mas ele disse: não me avergüenzo del Evangelho, porque é o Evangelho que dá vida. El poder de Dios es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. Entonces, ¿por qué buscar otra fuente? Entonces, nosotros creyentes necesitamos aprender a abrir la Biblia con piedad. Pero no abrir para hacer prevalecer mi principio. Abrir para dejar la Biblia hablar. Abrir para dejar a Bíblia dizer o que tem que dizer, aún em contra mío. Aún em contra mío. Pero abrir a Bíblia. Esse é o exemplo que vamos aprender. E Pablo não termina, ele sigue, pero en este tramo, ele diz, regocijaos en el Señor. Ele empieza dizendo, ruego a Evodia e a Sintique, que se pongan de acuerdo, que tengan un mismo sentido. Y aquí él dice, ahora regocijaos en el Señor siempre. Es un cambio de actitud. Hay dos hermanas que están peleadas. Hay un problema entre ellas. Y por supuesto, la actitud de los creyentes no es esa. Esto pasa, pero no puede ser la práctica de vida del creyente. Entonces, Pablo que dice, la práctica de vida del creyente es regocijaos en el Señor. Porque esto es fruto del Espíritu. Lo otro es fruto de la carne. Es fruto de una actitud carnal. Esto de regocijarse en el Señor es fruto del Espíritu, es lo que produce el Espíritu. La contienda produce la carne, produce los principios no bíblicos. El regocijarse en el Señor produce el Espíritu Santo. Y Pablo entonces dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y qué es lo que Pablo quiere entonces para esta comunidad? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No son las contiendas que Pablo quiere que sean conocidas. ¿Y cuántas veces las iglesias son marcadas por las contiendas? Todas. Las bíblicas, Bíblia porque está en la Biblia, no hay iglesia que no sea fruto, iglesia que no sea fruto de la obra de Cristo Jesús. Si esa iglesia es fruto, pero son marcadas por eso. Pablo dice, vuestra gentileza, que también es algo que produce el Espíritu, sea conocido de todos. El Señor está cerca.
por nada estéis que afanosos, si no sean conocidas, otra cosa que Él quiere que sea conocida, la gentileza de los creyentes y ahora las peticiones de los creyentes sean conocidas delante de ¿quién? De Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. De que Ele sale del problema de Evodia y Sintique o de la búsqueda de una solución pidiendo que la comunidad intervenga una vez que las hermanas se pongan las pilas para solucionar este problema. Entonces ahora Él dice que sea conocida la gentileza de ustedes para el mundo, entre los hombres, que sea conocida vuestras peticiones ante Dios, con ruegos y oraciones, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahí vamos terminando con el versículo 8. Por lo demás, hermanos, por lo demás, todo lo que es verdadero, es decir, por lo demás, no se ocupen de otras cosas. Por el contrario, ocupen la mente con eso. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. No ocupen la mente con la contienda todo el tiempo, con el conflicto todo el tiempo, con el teléfono descompuesto todo el tiempo. Por el contrario, lo que es amable, lo que tiene virtud, lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro, en esto pensad. Ocupen vuestras mentes con esto. Hay un proceso bíblico muy importante entre despojarse de lo que es de la vieja naturaleza y revestirse o vestirse nuevamente de lo que tiene que ver con la nueva naturaleza. Pablo trabaja bastante eso a los colosenses, trabaja bastante eso. Despojarse, el creyente se despoja. ¿Y qué es de la vieja naturaleza? Las contiendas, aunque sigue entre los creyentes, pero de la vieja naturaleza, no es de Dios. Los conflictos cualesquiera tienen que ver con la vieja naturaleza. Los afanes de la vida que todos nosotros pasamos por eso y tenemos, de la vieja naturaleza. Entonces Pablo dice, despójense de todo eso. Ahora, ¿cómo hago para no volver a este círculo que nos atrapa? Se revistan o vístanse con otros principios. Es por eso que él dice todo lo que es puro, todo lo que es sano, todo lo que es justo, honesto, verdadero, amable. En esto pensad. Ocupen la mente con otra cosa. Empieza con un problema y termina diciendo que la mente del creyente tiene que estar ocupado con lo que Dios ocupa su mente, si es que podemos tratar así. Lo que es justo, lo que es bueno, lo que es honesto. Conclusión, hermanos, problemas tenemos. No piense que no tenemos. Tensiones en la iglesia entre dos hermanos piadosos, dos carnales ni que hablar, ¿no? Pero dos hermanos piadosos, dos hermanas piadosas, hay. Va a haber todavía. No se aborrezca de manera que, ay, ahora ya no, y ya no. No, hay. Existe. Existe. En toda iglesia existe. Con toda familia santa existe. Y no santa mucho más. Con todo hermano y hermana existe. El tema es cómo la iglesia, cómo los hermanos miran este conflicto, en qué lugar ellos se ponen para tratar estas tensiones. La Biblia nos enseña que ese es el camino para tratar. Cada cual asume lo que piensa que es mejor, pero la Biblia dice que la manera de tratar es bíblicamente. Bíblicamente. Entonces, busque ver el conflicto desde la perspectiva bíblica y la solución desde la perspectiva bíblica. Y así vamos a ser una iglesia más sana cada vez, más sana cada vez. Vamos crecer, vamos madurar cada vez más. Cada vez más. Amém? Qué bueno, me alegro. Que sepamos todos decir amén. El miércoles, no el que viene, sino el otro, vamos a extender eso acá, ¿tá? Con otros ejemplos, en el estudio bíblico, ¿tá? En el encuentro del grupo de crecimiento. No este miércoles, el otro. Por hoy es eso, tenemos bastante para poder
Sí, ya vamos para esta parte. Ya vamos ahí. Vamos a orar. Asumir nuestro lugar en el conflicto, en el problema. Este es importantísimo, hermano. No nos olvidemos. Padre, te alabamos y glorificamos a tu nombre, te reconocemos en nuestro camino y en nuestra vida. Reconocemos, oh Padre, que sí, somos gente conflictiva, aún redimidos, y estamos buscando mejorar en eso, Señor, con tu gracia y tu misericordia. Reconocemos que este es fruto de la carne y no del Espíritu. Y es por eso que queremos cada día, Señor, ir siendo santificados en eso también. Reconocemos que somos iglesia tuya y vamos vivir la eternidad contigo, Señor. Reconocemos que mientras estamos aquí hay tensiones entre nosotros, hay conflictos, hay una serie de cosas, oh Padre. Queremos una cosmovisión bíblica, nos enseñe, Señor, a pensar bíblicamente, en todas las circunstancias, Padre, a pensar bíblicamente, te rogamos. Enséñenos, oh Padre, a pensar bíblicamente. Necesitamos, oh Padre, abrir a Bíblia para deixar a Bíblia hablar, e não para fortalecer mi ponto de vista em particular, Senhor. Ajuda a cada um de nós, a cada família aqui, Senhor, que tem seus conflitos, e todos sabemos que tem. Ajuda a cada um de nós, ó Padre, a ser bíblicos na resolução destes conflitos. Te rogamos esto en el nombre de Cristo, porque queremos ser iglesia santa cada día más. Iglesia madura, Señor, cada día más. Que te honra y te glorifica en todo, incluyendo las relaciones entre hermanos. Te alabamos. Te rogamos una semana bendecida. Te rogamos, oh Padre, tu bendición sobre niños, adultos, ancianos, jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, matrimonios. Señor, que estemos bajo tu gracia y bendición, Señor. Que tú nos conduzcas en tu voluntad siempre, porque necesitamos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te necesitamos, oh Padre. Amén.